Bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el Fondo de Comercio. ¿Sí? En nuestra regulación argentina, en nuestra legislación argentina, está regulado en la ley 11.867, ¿sí? Y son nada más que 13 artículos donde está toda la regulación. Lo importante, lo primordial primero que hay que entender qué es el Fondo de Comercio, de qué se trata esto, porque lo que regula la ley es la transmisión del Fondo de Comercio y todo el proceso legal que establece para que una persona que es dueño de un comercio industrial o de una propiedad comercial, industrial o artística, cualquiera sea ella, pueda transmitirlo legalmente sin violar lo que es las normas de esta ley 11.867, ¿sí? Pero antes de hablar de todo lo que es el procedimiento de la transmisión del Fondo de Comercio, que es lo importante y lo que regula esta ley, hay que entender qué es este Fondo de Comercio. Pensemos en un kiosco, en un almacén que vende productos de limpieza, en una juguetería, en lo que se nos ocurra, ¿sí? Cualquier ejemplo que sea un comercio al público que venda determinados artículos a los consumidores en general, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con esas instalaciones, con la mercadería que ya existe, el nombre, si es que tiene, porque el comercio puede tener o no un nombre, puede tener o no una enseña, ¿sí? Comercial, todo eso lo dice el artículo 1 de esta ley que estamos hablando, ¿sí? En esa ley van a encontrar absolutamente todo. Pero además de las instalaciones, la mercadería, 10 cajas de tal cosa, 20 cajas de otra cosa, lo que fuese que tenga en ese momento para poder transmitirlo, para poder venderlo, que es lo que le va a dar el valor a este fondo de comercio, además de eso tenemos que tener en cuenta la clientela, ¿sí? Si hace 5 años, 1 año, 6 meses o 20 o 50 años que este comercio está funcionando en determinada localidad o en determinado lugar, ¿sí? Todo eso es lo que hace el precio del fondo de comercio. Además de todos estos derechos que tiene el que va a transmitir, el vendedor, el transmitente, sobre toda esta mercadería, la clientela, la cantidad de años que está, también lo que hace el fondo de comercio son los créditos que esta persona, que este fondo de comercio o este fondo industrial, artístico, lo que sea, tiene a su favor, ¿sí? No es lo mismo que le estén debiendo 1 millón, 10 millones de pesos, ¿sí? O que no le estén debiendo nada. Y también tenemos que tener en cuenta lo que este comercio le está debiendo a sus acreedores, ¿sí? Por eso todo este procedimiento legal que establece la 11.867, por eso es tan importante. Lo más importante de esto, porque el vendedor, el propietario de este fondo de comercio, consigue un comprador, va a vender, le pone un precio, el comprador está de acuerdo y lo vende. Hasta acá no habría ningún problema, sería como una compra-venta que cualquiera tenemos y que podemos hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta ley establece un procedimiento especial? Por estos acreedores, ¿sí? Lo más importante de toda esta transmisión, además del escrito que van a hacer entre el transmitente, el comprador y el vendedor, y se pusieron de acuerdo en el precio y demás, lo importante son estos acreedores, que no existan estos acreedores que se puedan oponer a esta venta. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El que va a vender este fondo de comercio tiene la obligación, ¿sí?, de hacer un anuncio, lo que se llama un edicto, de publicar un edicto, lo dice el artículo 2 de la ley, de hacer antes, previo a la transmisión, ¿no?, previo a la compra-venta, anunciar durante 5 días en el boletín oficial, ¿sí? En el boletín oficial, la ley va a decir Capital Federal, pero es el boletín oficial de cualquier provincia, ¿sí? Nosotros en la provincia de Córdoba tenemos un boletín oficial, en Capital hay otro, en cada provincia tiene su boletín oficial. Y además de estos 5 días en el boletín oficial de la provincia que sea, porque es una ley nacional, pero se aplica a todas las provincias, además de eso, tiene que hacerlo en un diario de circulaciones, de mayor circulación en el lugar donde se va a hacer la transmisión de fondo de comercio, ¿sí? Porque se sobreentiende que la gente va a comprar el diario de su localidad, ¿sí?, o de su provincia, el de mayor circulación, además del boletín oficial. Pero el boletín oficial es el obligatorio, ¿sí? Tiene que ser por 5 días este edicto, esta publicación de edicto. ¿Y qué es este edicto? ¿Cómo se constituye un edicto? ¿A qué se refiere un edicto? Primero y principal, se hace todo vía web, ¿sí? Nosotros tenemos una página donde podemos entrar en la provincia de Córdoba a través del Ciudadano Digital y publicamos este edicto. ¿Y qué se va a publicar en esta transmisión del Fondo de Comercio? Es un resumen de lo que estamos transmitiendo.
de este fondo de comercio, vamos a ubicar qué clase de comercio es, a qué se dedica, ¿sí? La ubicación del negocio, exactamente dónde está ubicado, en qué localidad, en qué dirección está ubicada, ¿sí? Para que los acreedores puedan saber que esta persona que le debe tanta plata, este comercio, que se puede llamar de una manera o no, puede tener un nombre o no, porque no en todas las localidades más chiquitas van a tener un nombre, ¿sí? Entonces, el domicilio del vendedor, el domicilio del comprador, y si interviene en esta transmisión del fondo de comercio, en esta venta, interviene un rematador o un escribano, también se va a tener que indicar la actuación de estas personas, ¿sí? De estos auxiliares del comercio, podríamos llamarlo de esa manera, ¿sí? Pero tiene que estar el resumen de lo que es cuál es el comercio que se va a vender para que los acreedores puedan saber que se va a vender este comercio, y en el caso que existiera oposición, que ellos se puedan oponer diciendo, por ejemplo, no me paga, es una persona que me está debiendo ya hace muchísimo tiempo, la deuda está vencida, ¿sí? Que se tengan que oponer con fundamento, ¿sí? Con fundamento. ¿Por qué? Porque si hay un acreedor que, por ejemplo, tiene un crédito a cobrar el mes siguiente a lo que se hace la transmisión, no va a haber ningún problema porque se transmite todo, ¿sí? El nuevo comprador va a tener que pagar a ese acreedor, pero lo va a tener que pagar cuando venza, ¿sí? Si este vendedor que va a transmitir el fondo de comercio, el dueño del comercio, tiene todos sus créditos cumpliéndolos en tiempo y forma, no va a haber ningún problema, ¿sí? Pero se puede oponer, puede estar en desacuerdo, puede fundamentar por qué se opone, y en su caso el vendedor del fondo de comercio, el dueño del comercio o el comprador, que va a ser el dueño posterior, digamos, de la transmisión, puede, digamos, desinteresarlo, ¿sí? Como que se dice de esa manera, ¿sí? Pagándole su deuda o dándole una garantía de que va a cumplir en tiempo y forma como corresponde, ¿sí? Así que el procedimiento legal, y lo más importante, es esta publicación de edicto durante 5 días en el boletín oficial. El vendedor, además, cuando van a hacer esta transmisión con el comprador, debe entregarle al comprador una lista de todos los acreedores, ¿sí? Una lista completa de todos los acreedores, indicándoles quién es y el monto, el nombre, el domicilio y obviamente las fechas de vencimiento, ¿sí? Todo lo encuentran en esos 12 artículos que son 13, pero el último es de publicación legal. Pero en esos 12 artículos van a encontrar todo el procedimiento. Es una ley muy corta, es muy sencilla para que la puedan leer y lo puedan entender mejor, ¿sí? Yo acá trato de explicarlo como es el procedimiento, con ejemplos y para que se pueda razonar. Le va a entregar entonces esta lista de todos los acreedores, los cuales van a poder oponerse en un término adecuado, posterior a la publicación de estos edictos, van a poder oponerse a esta venta, ¿sí? Como les digo, desde la última día de publicación de edictos se van a poder oponer y lo van a poder desinteresar si es que quieren seguir adelante con esta transmisión del fondo de comercio. Tienen que también publicar en el edicto el lugar específico donde se va a hacer la transmisión o donde se va a fijar para que los acreedores puedan oponerse, ¿sí? Donde deberán presentarse estos acreedores para poder oponerse. Bien. Si no hay oposición, ¿sí? Posteriormente a toda la publicación de edictos no hay ninguna oposición, 10 días desde la última publicación no hay ninguna oposición o hubo oposición pero los pudimos desinteresar, podemos hacer lo que se llama la venta y la transmisión del fondo de comercio depositando una plata a favor del vendedor, ¿sí? En esta transmisión de fondo de comercio, ¿sí? Importante, el registro público, el artículo 12 nos dice que el registro público va a llevar un libro correspondiente a todas las transmisiones que se hagan para inscribir las posteriores transmisiones, ¿sí? Porque hoy estaba a nombre de una persona, posteriormente va a estar a nombre de B y posteriormente de C y demás. Tiene que llevar una inscripción correspondiente a todo lo que tiene que ver con estas transmisiones del fondo de comercio. Otro artículo importante que lo tenemos en el artículo 11, la inscripción en el registro público, artículo 12, artículo 11, es importante, que es el final de la ley, que dice que si
comprador, vendedor, si intervino un rematador, si intervino un escribano, todas las personas que hayan intervenido en esta transmisión del Fondo de Comercio, que no hayan cumplido con todo este procedimiento, la lista de acreedores, la publicación de edictos de los 5 días, esperar los 10 días posteriores para poder hacer el contrato de la transmisión de Fondo de Comercio, posterior a la última publicación de edicto de estos 5 días, 10 días posteriores, cuando no hubo oposición de acreedores. Si no cumplen con todo este procedimiento legal que establece la ley, ¿sí? De esperar si hubo o no, si hay o no oposición posteriormente al último día de la publicación de edicto, esperar esos 10 días y posteriormente poder hacer lo que se llama el contrato de la transmisión de Fondo de Comercio. Si no cumplen con todo este régimen legal, dice el artículo 11, dice las omisiones o transgresiones cumplieron a medias, ¿sí? Omiten publicar edictos o lo publican por 3 días cuando son por 5, ¿sí? Puede ser que no cumplan en su totalidad o que omitan algunos pasos, ¿sí? De este proceso de transmisión de Fondo de Comercio. Hace responsable solidariamente al comprador, vendedor, escribano, rematador, a todos los que hayan intervenido o los que hayan sido parte de esta transgresión, ¿sí? ¿Qué significa esta solidaridad? ¿Qué significa que van a responder solidariamente? Van a responder solidariamente con los acreedores o con las personas que opongan y que digan esto es inoponible a mí porque no publicaste los edictos que correspondía, ¿sí? ¿Y qué significa responder solidariamente? Significa que esta persona que va a ejercer acciones legales porque no se cumplió o porque se omitió o porque se transgredió esto que está establecido en la ley, va a poder ir contra cualquiera de ellos, contra el vendedor, contra el comprador, contra los que han intervenido en esta cadena y en esta transmisión de Fondo de Comercio. ¿Qué significa esto? Que van a ir con, por ejemplo, con el importe del crédito, ¿sí? Con el importe de los créditos impagos, ¿sí? O hasta, dice el artículo 11, hasta el monto del precio de lo vendido, ¿sí? Van a poder reclamarle solidariamente estos importes económicos a cualquiera de las personas que hayan participado en esta cadena y hayan omitido o hayan transgredido todo lo que la ley establece que debe cumplirse para una transmisión de estos fondos de comercio, de estos propiedad comercial, industrial o artística, que se haga de manera como corresponde, ¿sí? Así que más o menos ese es todo lo que dice los artículos de la ley 11.867, y eso es todo lo que tiene que ver con lo que es el Fondo de Comercio y la transmisión, que es lo más importante. Edictos, la transmisión, quienes responden solidariamente, el registro público que debe llevar los libros con todas las transmisiones correspondientes. Esos son los temas más importantes que no pueden dejar de saberlo en esto de la transmisión de Fondo de Comercio.